Hola a todos, bienvenidos a Sin Filtros. Hoy soy yo la que estoy muy nerviosa y muy orgullosa y muy contenta porque tenemos a una persona que me hace muchísima ilusión tener aquí. Este señor que tengo aquí tiene 90 años. Esto no sé si lo tenía que decir o no. Sí, Lo no, primero que he dicho. no, porque es público. Es público, es público. Sí. Este señor es un alpinista, es excursionista, es esquiador, es... ¿qué más? Bueno, puedo decir que soy conferenciante, puesto que he escrito un par de libros, alguien diría como escritor también, aventurero. Es una mezcla de una persona que ama la vida al aire libre, que la respeta y que ha escogido el alpinismo como objetivo deportivo en su vida. Lo que pasa es que en mis inicios no deberíamos hablar de alpinismo, sino que deberíamos hablar quizás de excursionismo, que es una palabra más amplia y que abarca todos los términos de más dificultad, menos, pero en definitiva soy un montañero. Y entonces ahora nos vas a explicar un poco tus orígenes, cómo empezó toda esta aventura, ¿no? ¿Tus padres empezamos aquí? ¿Con tu familia? Podría ser. ¿Sí? Bueno, en Cataluña yo creo que todas las familias tienen algún origen montañero o excursionista, porque estamos muy pegados a la naturaleza, sí, a la montaña, y no es extraño que en mi casa fuera una más, mis padres, que son los que me inculcaron a los 10 años, y yo en mi charla siempre digo que la primera vez que dormí en una tienda de campaña, me di cuenta que era más divertido que dormir en la cama de mi casa. Y a partir de allí, como anécdota, es lo que yo empecé a conocer lo que eran en la época los fuegos de campamento con los Boy Scouts, es decir, que yo empecé a conocer la naturaleza de cerca a partir de los 10 años. No hablo de alpinismo, hablo de excursionismo, incluso la palabra montañismo podría ser un poco más alta ya. Yo hablo del excursionismo en mis orígenes. Un chiquillo salido del colegio del Sagrado Corazón de María, con sus salidas de colegial, y luego los alrededores de Barcelona ya con mi padre y mi hermano mayor. Mi hermano mayor sería el que ya me hizo dar un paso más, que era el esquí y la escalada más pura, con una cuerda por delante, y empezar a descubrir esto gracias a mi hermano. Con mi padre no, que eran también de excursión, pero mi hermano es el que me influyó a empezar a conocer lo que eran las cuerdas, las clavijas, ir a Montserrat como escuela de escalada en Cataluña o otras alrededores, y él fue quien me llevó a montaña. Bien, y entonces cuando tú escalabas no había nada de lo que hay ahora. Me refiero a, no había móviles, no había satélite, no había los equipos que llevabais vosotros, era otra historia. Estoy hablando ahora de la escalada en Montserrat, por ejemplo, ya no estoy hablando del Himalaya, que ya llegaremos. ¿Cómo lo hacíais? El riesgo, todo. Bueno, yo debería decir que cada época va de acuerdo con lo que uno va descubriendo. Íbamos con alpargatas, con unas cuerdas de cáñamo, que siempre digo que tuve la gran suerte de no efectuar ninguna caída, porque una cuerda de cáñamo, una cuerda estática, no soportaba una caída porque no tenía la cuerda nada de elasticidad, era cáñamo. No utilizábamos casco para protegernos de la caída de piedras. Las cuerdas iban atadas de una manera muy sencilla en la cintura, no había el clásico arnés, y aún así, en aquella época nos parecía que esto era lo mejor. Claro, te vas haciendo mayor y las exigencias de la vida van habiendo a alguien que piensa por ti y van creando materiales para tu seguridad, para tu mejor estada en la naturaleza, y van apareciendo en el mercado materiales que de pronto te llaman la atención. Y un buen día, pues resulta que si te pones un casco en la cabeza y cae una piedra, evitas que te mates. Un buen día más adelante, de los años 50, hay alguien que viene a nuestro país con una cuerda de nilón que ha comprado en el extranjero.
y te das cuenta que esta cuerda de fibra sintética aguanta muchos más kilos que la cuerda poco menos que de pozo para sacar agua, para escalar. Y así vas evolucionando y dándote cuenta que a medida que pasa el tiempo te vas adaptando a los materiales y ello comporta unas técnicas de más seguridad, y así me he hecho mayor, viendo toda la evolución del material, llegar a ser un alumno en las escuelas de escalada, llegar a ser un aspirante a instructor, llegar a ser instructor, llegué a ser profesor de escalada, y en el esquí me pasó igual, de llevar unos esquís de 2,10 metros a los que estoy utilizando hoy en día, que hacen 1,65 m, porque no hay necesidad de llevar unos esquís tan largos para ir a la nieve, para subir montañas. Y resulta que yo, con la edad que he llegado, he visto toda una evolución increíble del material, y gracias a esta evolución aún estoy vivito y coleando, porque ha supuesto seguridad en la montaña. Pues sí. Y entonces tenemos que hablar de algo muy importante, que es el tema del Himalaya. O he ido muy deprisa, he hecho un salto ya. Bueno, yo te diría... He hecho un salto. Sí, tú has ido más deprisa de lo que he ido yo para ir al Himalaya. Sí, yo he ido muy deprisa. Sí. Mira, de entrada, yo te diría que el excursionismo... Mira, déjame decirte una cosa porque quiero que quede muy claro. En el año 1930, yo aún no había nacido, en Cataluña se creó lo que era la Federació d'Entitats Excursionistas de Cataluña. Esto nació en 1930 porque el excursionismo en Cataluña ya era algo innato, junto con la descubierta dentro de la naturaleza por los amantes de la fotografía, la literatura, los amantes de las masías, y nuestro excursionismo, el de Cataluña me refiero, tenía unas características y una idiosincrasia muy distinta al alpinismo como deporte. Había cultura, y todo esto hizo que en 1876 5 chavales del Centro Excursionista de Cataluña se reunieran en una pequeña colina de aquí de Montgat, en la costa, y crearon lo que sería años más tarde el Centro Excursionista de Cataluña. Claro, estamos hablando del 1876, por lo tanto, de 1876 a 1930, que nace una federación, fíjate tú si había ahí gente que se dedicaba a conocer la naturaleza. En 1930 ya se forma pues una federación que ya la palabra ya lo dice en sí mismo, hasta que unos años más tarde nuestra guerra incivil pues hace de que la federación desaparezca, se crea una delegación de la Federación Española, lo llevaba un tal general Moscardó, que no tenía puñetera idea de lo que era el montañismo. Para él era irse a tomar una tortilla de patatas debajo de un árbol, y así, pues bueno, fue pasando una etapa en la que en los clubs, por lógica, por la época franquista, pues se dejó de editar en nuestro idioma catalán, pero el excursionismo dentro de los clubs era un poco focos de resistencia, y todos nos encontrábamos en el Centro Excursionista de Cataluña, en el Club Montañés Barcelonés, en el Club Excursionista de Gracia. Cada uno hacíamos nuestras pequeñas reuniones, que eran pequeños focos, no diré de resistencia política, pero sí una mezcla de patria, de país y de deporte, ¿no? Y así fuimos tirando, hasta que se había formado la delegación catalana de la Federación Española, y bueno, esto duró hasta el año 1970, en que se recupere el nombre de Federación Catalana de Montaña. Esta Federación Catalana de Montaña no había aún recuperado lo de los años 30, pero como mínimo ya no éramos delegación, ya teníamos voz propia y nos sentíamos un poco ya en nuestra casa. Esto lo hizo gracias al Club Excursionista de Gracia, que consiguió que el año 70 se recuperara el nombre de Federación Catalana. Actualmente, la vida de nuestra federación
es una federación de clubs de montaña. Piensa que hay más de 400 clubs de montaña en Cataluña. Esto es historia, con 81.000 personas que están en estos clubs. Esto es muy importante en un país donde el montañismo tiene una importancia capital. Sí. No viene por delante ni mucho menos del fútbol o del básquet, pero seguramente es la tercera federación en licencias deportivas. Claro, Cataluña vive de una manera muy cerca el montañismo. Y no te extrañe que haya 80.000 personas que van por todas las montañas de Cataluña, de España o de Europa practicando lo que yo empecé a hacer a los años cuando tenía 10 añitos. Entonces tú me hablas del Himalaya. Sí. Yo te diría que antes de hablar del Himalaya hay una palabra que lo indica todo, que es alpinismo. El alpinismo se hace referencia a los Alpes, evidentemente, ¿no? Claro. Y yo te diría como anécdota que los Alpes los inventaron los ingleses, aquellos señores de los años 1800 que con sus sombreros, sus chaquetas y tal, abandonaban Londres para irse a descubrir pueblos como Zermatt, como Chamonix, como Courmayeur o como tantas localidades alpinas donde había gente trabajando y que las montañas para ellos eran barreras naturales donde no se atrevían a subir la gente del país, los alpinistas, no los alpinistas, la gente de los Alpes, que eran trabajadores de la tierra y estaban cerca de las montañas por la riqueza que proporcionaban las montañas. Pero los ingleses sí que ya iban a descubrir estas montañas y buscaban gente que les acompañasen. Aquella gente que los naturales del país, de los Alpes, las montañas eran gigantes, eran torres imposibles de subir, pues se fueron acostumbrando bajo el punto de vista exploratorio a acompañar a los ingleses a subir collados, a descubrir montañas que tenían 4.000 metros y de ser buscadores de cristales de roca, pastores o agricultores, empezaron a descubrir una faceta que era más una exploración a la naturaleza, un acercamiento a las montañas, y aquí fue empezando a ver lo que se le podía llamar ya alpinismo. Alpinismo, gracias a los ingleses que de una manera anecdótica dicen que fueron los que descubrieron los Alpes. Los Alpes ya existían, la gente que vivía, pero los ingleses son los que infundieron a esta gente que no les tuvieran miedo a las montañas, que subieran, que les acompañaran. Y entonces los alpinistas en España, pues ¿qué hacíamos? Una vez descubierto los Pirineos, haber subido al Aneto, haber subido a las cumbres del Posés, o haber subido los andaluces, a lo mejor en su Sierra Nevada, que la tenía más cerca, o los aragoneses que iban, pues bueno, a zonas de montañas que tienen cerca, pues todos nos atrevimos a ir un poquitín más allá. ¿Dónde era más allá? Aquellos Alpes que habían descubierto los ingleses. El Mont Blanc, la cumbre más alta de los Alpes, no de Europa, porque la cumbre más alta de Europa es el Elbrus, en Rusia, pero el Mont Blanc, considerada la cumbre de las cumbres de los Alpes, pues todos aspirábamos en el mes de agosto, irnos a los Alpes para hacer nuestros pinitos. Ya habíamos pisado los Pirineos, habíamos hecho escaladitas difíciles en Montserrat, y entonces dijimos un paso más allá, a los Alpes. Yo en los Alpes fue el año 57, y para mí alcanzar la cumbre del Mont Blanc, como tantos otros montañeros, era una consecución de algo muy importante en la historia de uno mismo. Pero claro, el deporte del alpinismo, nunca nos quedamos con lo que hemos hecho, sino con lo que queremos hacer. Y a medida que habíamos descubierto estas montañas más altas que los Pirineos, pues teníamos necesidad de conocer más y más y más. Y entonces fue cuando, con la experiencia adquirida en nuestra tierra,
conseguíamos que en los Alpes, con material más adecuado del que nosotros utilizábamos, ya con crampones, ya con piolets que teníamos que empezar a saberlo utilizar en los glaciares, fuimos adquiriendo una experiencia importantísima e indispensable para luego hacer las grandes rutas de los Alpes. ¿Qué eran las grandes rutas de los Alpes? Eran las paredes norte. Todas las montañas tienen distintas vertientes. La vertiente sur, hablo de los Alpes, en los Andes es al revés. La vertiente sur, que es la más accesible, que ya se subían en los años en el 1850, ya los exploradores subían por la parte fácil, pero claro, quedaban los grandes problemas de las paredes norte, y aquí sí que ya la mayoría de alpinistas estos se veían como objetivos impensables de realizar algún día. Pues bien, quien te habla, un buen día decidió que había llegado a la mayoría de edad para afrontar estos problemas de las paredes norte. No era la ruta fácil, era la ruta difícil de una montaña. Pero yo, partiendo de la base que siempre he huido del peligro, pero he aceptado el riesgo, para mí ascender a una pared norte era una cosa como la que te acabo de comentar, aceptar el riesgo. Tuve la suerte de ser el primer hombre del Estado español en conquistar una pared norte de una montaña tan conocida como es el Cervino, que ya Edward Whymper en el 1800 y tanto había subido en esta montaña, pero no por su pared norte. Jordi Pons alcanzó en 1962 la arriesgada pared norte del Cervino. No contento con ello, habían otras paredes norte carismáticas en los Alpes, una trilogía que se llama Eiger o Grandes Jorasses. Hay libros que hablan de las tres paredes, consideradas los últimos problemas de los Alpes, y quien te habla tuvo la suerte de conseguir la primera ascensión del Estado español en el Cervino, en la pared norte del Eiger y en la pared norte de las Grandes Jorasses. Todo esto son experiencias que un buen día nos llevarían a otros continentes. Hablo de América del Sur y hablo del Himalaya. Ten en cuenta que en 1961 en España se llevó a cabo la primera expedición española a los Andes por preselección de alpinistas. Fuimos 3 catalanes, 2 aragoneses, 4 madrileños y 2 vascos. Éramos como un equipo de fútbol, 11 alpinistas que nos fuimos a los Andes en 1961. Hicimos una gran ascensión. En aquella época el delegado de deportes era José Antonio Lola Olaso. Tuvimos mucha ayuda del Consejo Superior de Deportes. Era la primera expedición de 11 españoles que se iban a los Andes, en una época en que para llegar a Lima, en el Perú, habíamos hecho transbordo desde Madrid a los Azores, a Puerto Rico, a Colombia, Venezuela, y al final llegamos a Lima con un avión Super Constellation de hélices, en el cual estábamos 2 días para llegar. Pero íbamos a hacer 11 españoles la gran aventura a los Andes. Hicimos una ascensión muy importante, la lista noreste del Huascarán, de casi 7.000 metros. Ganamos una guerra, pero tuvimos una pérdida del compañero Pedro Acuña de Madrid al caer en una grieta. Lamentablemente la expedición fue en un aspecto un éxito alpinístico, pero todo tiene un precio y nosotros lo pagamos. Aquella fue la primera expedición española a los Andes, pero nos abrió las puertas a ver que había grandes montañas. Ya habíamos hecho los Alpes y estábamos recorriendo los Andes. 7.000 kilómetros de montañas, centradas las más importantes en Perú, en la Cordillera Blanca, en la Cordillera Huayhuash
y los catalanes hicimos una segunda expedición propiamente catalana, y a partir de allí yo he estado 12 veces en los Andes haciendo montañas. Date cuenta una cosa, que cuando llegamos al Himalaya, con todos los respetos que merece la altura, ya veníamos nosotros de haber hecho 2 o 3 expediciones a más de 6.000 metros. Luego, con toda la prudencia del mundo, con mi amigo José Manuel Anglada, Sibis y otros compañeros, Joan Sardá, decidimos ir a una cordillera que no es ni la cordillera andina ni el Himalaya, se llama Hindu Kush, y pertenece al Pakistán y al Afganistán, sitios donde hoy en día sería difícil ir por todos los problemas. Pero hay una gran cordillera llamada del Hindu Kush, donde hay montañas de 7.000 metros. Decidimos hacer un salto de 6.000 a 7.000 y conseguimos hacer el primer 7.000 del Estado español escalando una cumbre de 7.400 metros que se llama Istoronal. Fíjate tú con qué prudencia saltábamos de 6.000 a 7.000 metros con unos años de diferencia, 1961, 1969, pero nos quedaba el Himalaya del Nepal. Hablábamos de 8.000 metros, palabras mayores. Palabras mayores. Escogimos y decidimos hacer la primera expedición del Estado español en el Himalaya. Y cogimos de objetivo el Annapurna, una cumbre que en 1950 ya consiguieron por primera vez en la historia del montañismo una expedición francesa dirigida por Maurice Herzog con alpinistas profesionales de gran calidad. Lionel Terré, Revifat, Jean Cousy, grandes alpinistas. Y nosotros escogimos esta montaña. Íbamos a pasar de 6.000 a 7.000 y en 5 años más tarde a 8.000 metros. Éramos unos aventureros, unos aguerridos en una época donde tú me has preguntado antes, no habían teléfonos vía satélite, no habían ordenadores para saber la meteorología, no había el Gore-Tex, íbamos con jerseys de lana, con bufanda, sin oxígeno, no llevábamos oxígeno porque tampoco es necesario, es imprescindible la aclimatación, pero no imprescindible el oxígeno artificial. Por lo tanto, no llevábamos. Situados en el Nepal en una época en que cualquier cosa suponía enviar un telex, enviar una carta certificada, 15 días para pedir el permiso del Nepal, otros tantos días para que el gobierno del Nepal, a través del Ministerio de Turismo, te concediera la montaña, el permiso, el royalty para ir a la montaña, otros tantos para contratar a algunos sherpas que en aquella época, hablo ya de 1974, hemos pasado del año 69 en el Hindu Kush al 74. Los sherpas no tenían puñetera idea de la montaña. No, en el 74 no. Esto también se lo quería preguntar, hablar un poco Vale. del tema de los sherpas. Tenían más miedo que vergüenza. Sí. Pero teníamos que llevar unos sherpas mal equipados, desconocedores del alpinismo, de cualquier tipo de técnica de evolución. ¿El idioma? No, el idioma, por 4 chapurradas, ellos en inglés y nosotros también nos entendíamos perfectamente porque son una gente muy lista. Los sherpas, la raza sherpa es muy lista. Pronto te cogen el idioma y te acaban cantando Opre de Marrón o en catalán, es igual. Este no era ningún problema, no era ningún problema. Pero una vez situados en la montaña de 8.000 metros del Annapurna que habían vencido los franceses, nos dimos cuenta que la ruta que abrieron nuestros compatriotas franceses era tan arriesgada
tan arriesgada, y en aquellos momentos tenían muchos muertos, que decidimos abrir una ruta nueva a la cumbre este, que se llama la cumbre este, que tiene 60 metros más baja, pero la ruta que escogimos era más segura. Y nosotros nos hemos hecho mayores por la prudencia que hemos tenido haciendo alpinismo, que es un deporte arriesgado. Pues bien, conseguimos hacer el primer 8.000, habíamos hecho el primer 6.000 del Estado español, el primer 7.000 y el primer 8.000. Esta es nuestra historia del alpinismo, de una evolución sin prisas para alcanzar los objetivos que te propones. Algo que hoy en día, gente que, por ejemplo, ha subido el Mont Blanc o se ha ido al Kilimanjaro, con todo el respeto que suponen estas montañas, de pronto deciden que, pagando 50.000 o 60.000 dólares, se pueden apuntar a una montaña de 8.000 metros y una agencia que lo organiza, ya sea una agencia del propio Nepal, que han empezado a salir agencias por todas partes, o una agencia de viajes de Europa dedicada al montañismo, pues que lo organizan todo. Y resulta que el Nepal, yo soy muy contrario a las expediciones comerciales, que es como se llaman estas. De un Nepal que yo viví en más de una ocasión, que el gobierno daba un permiso a la montaña, o bien en primavera, que le llamamos premonzón, o bien al otoño, que le llamamos postmonzón. Y a esta misma montaña podías ir en abril o en septiembre, pero la montaña estaba desnuda y tú eras la única expedición que ibas a esta montaña. El gobierno del Nepal se ha dado cuenta que sus montañas son el petróleo del país. Ha abierto la cartera, ha empezado a dar permisos a todas las organizaciones de agencias de expediciones comerciales que compran el permiso. Esas expediciones empiezan a coger clientes que pagan 50 o 60.000 dólares y la montaña se ha inundado de cientos de tiendas de campaña y casi te diré que miles de personas para subir al Everest, para subir al Manaslu, para subir al Choyu, 3 de las montañas más accesibles del Himalaya. No te hablo del Dhaulagiri, no te hablo del Kanchenjunga, no te hablo del Makalu, porque son montañas más serias. Pero el Everest, que en el fondo es un pie delante de otro, y la altura, que es respetable, con un equipo de sherpas que organizan todas las cuerdas fijas y la posibilidad de utilizar oxígeno a partir del campo, no digo del campo base, pero casi del campo 1, porque quien más dinero dispone, más sherpas puede contratar y más oxígeno puede adquirir. Y entonces se producen estas fotografías que habrás visto, de 200 o 300 personas subiendo al Everest. Casi podría subir yo. Pues por ahí. Solo se trataría de que tuvieras un par de meses de vacaciones, o a lo mejor un mes y medio, a saber, que tuvieras 60.000 dólares y que mínimamente estuvieses un poco preparada, porque te pueden hacer muchas ayudas, pero tú te lo has de currar. Pero fíjate tú qué se ha perdido el sentido del alpinismo, se ha perdido el sentido de la aventura. Yo recuerdo que en nuestras expediciones, que es lo que habíamos hecho toda la vida, incluso de pequeños, por la mañana, al amanecer, abrir la cremallera de la tienda y ver qué tiempo hacía. Y de tomar la decisión in situ, salimos o no salimos. Si nevaba, o te esperabas un día o dos, o te empezabas a bajar para no quemar calorías. Pero esta aventura hoy en día se ha perdido porque la gente está quieta y con el teléfono móvil vía satélite que recibe información meteorológica, o por los ordenadores que constantemente los partes meteorológicos,
y cuando se produce lo que le llaman una ventana de buen tiempo, cientos de personas agarrados a las cuerdas fijas Que ya están que han puestas, instalado los los sherpas sherpas. previamente, previo pago, tú te agarras, Sí, claro. 200 personas. ¿Esto es alpinismo? No, ¿Esto es aventura? no. Bueno, pues esto es lo que yo critico y estoy totalmente... Ha perdido el sabor. Incluso el Himalaya pueden sucumbir bajo su propio éxito de tener 8 montañas de 8.000 metros que la gente que llevaba aspirando un día a subir una montaña de 8.000 metros, que se lo ganaba a pulso a base de unas experiencias subiendo la Aconcagua, subiendo el Kilimanjaro, subiendo el Mont Blanc, para pensar, yo ya estoy en condiciones de afrontar 8.000 metros, haciendo las respectivas aclimataciones a 5.000, a 6.000 o 7.000, y las montañas se suben cuando la montaña quiere. Cuando no quiere, has de ser lo suficientemente prudente para decir, otro año será. La montaña no se mueve, no. Tú has escogido un deporte de riesgo, maravilloso, encantador, y has de aceptar que tiene unas cláusulas, una manera de comportamiento que debe permanecer. Sí. Es cierto que hay este riesgo, que pueden haber congelaciones, cada uno en su ADN tiene unas distintas problemáticas, una distinta manera de adaptación a la altura. Yo he bajado a muchos compañeros, no de 8.000 metros, no, de 5.000 metros, bajarles que pierdan altura, que es la mejor terapia, perder altura, estar un par de días a 3.000 metros y volver a subir, recuperado totalmente, y días más tarde hacer 8.000 metros. Tengo varios compañeros que les hago. Por lo tanto, es un problema de calendario, de saber que estás en un sitio que no es el normal para ti, y saber que a partir de 7.000 metros, que le llamábamos antiguamente la zona de la muerte, ¿por qué? Porque a partir de 7.000 metros no hay hierba, no hay nada que te permita pensar que puedes vivir tranquilamente, porque por no haber, no hay ni oxígeno, o hay un oxígeno enrarecido. No hay nada. Por lo tanto, tienes que ir a la montaña con la suficiente preparación física, calculando el tiempo que harás una buena aclimatación, y subir y bajar sin perder tiempo a partir de 7.000 metros. Y a lo mejor regresas con una cumbre realizada en plena aventura. Ahora esto se ha perdido. Y yo tengo que avisar a la gente joven que tenga en cuenta que han escogido este deporte, que tienen que tener objetivos de gran calado. Puede ser que sea una montaña de 8.000 metros, pero que para llegar a ella, así como yo pues empecé con alpargatas y he llegado a utilizar pues todo el material de última tecnología haciendo montaña, he subido 4 montañas de 8.000 metros y nunca he utilizado el oxígeno. Piensa una cosa, cuando Reinhold Messner en los años 70 alcanzó la cumbre del Everest sin oxígeno, con su compañero, dijo, a partir de ahora, científicamente, queda claro que para subir una montaña de 8.000 metros ya no es indispensable el oxígeno. Se equivocó, porque ahora resulta que él, que subió a 8.800 metros sin oxígeno, ahora resulta que todo Dios va con oxígeno a montañas más bajas que el Everest. Es un problema de dinero. Sí. Y el dinero, el dólar, ha hecho que todo esto perdiera este sabor de aventura, de riesgo, de belleza que tiene la montaña, de convivencia. Mira, De compañerismo, de todo, ¿no? mira, yo te contaré que yo siempre las montañas, yo he hecho 2 expediciones comerciales y por eso te puedo comentar una cosa. En nuestras aventuras entre amigos, las primeras, hace más de 40 años, este mediodía, he comido con 2 compañeros, con Sibis y con Anglada, que subimos a la Annapurna. Han pasado ¿de cuándo? Del 1974 hasta ahora, 40 y tantos años. Casi 50. Seguimos viéndonos, esta mañana hemos comido juntos. Yo, que he hecho 2 expediciones comerciales, una de ellas al Gasherbrum y la otra al Shishapangma,
saludas a los amigos que han pagado religiosamente igual que tú a la agencia, te saludas, te dicen su nombre, haces la aventura y al regresar nunca más se supo. No nos hemos vuelto a ver nunca, Nunca más. Yo con los compañeros del Everest el año 81, con los del año 74 en el Annapurna, con los del Choyo en el tal, todos estos compañeros seguimos viéndonos constantemente, porque el alpinismo es cordada, el alpinismo es humanidad, el alpinismo es amistad. Y a veces, en los campamentos, las horas libres que estás en el campamento por descanso o porque hace mal tiempo, siempre hay unos altos y bajos de quien suspira, recuerda a su hijo, hace tiempo que ya lleva un mes y medio, dos, ¿qué tal? Que se ha recibido una nota, una carta. Antes recibíamos las cartas, tardaban 15 días en llegar, ahora ya llegan vía satélite al acto. Y en estos momentos que un compañero tuyo tiene un bajón porque está triste, tal, está siempre el otro compañero para echar una mano. Y en cambio en las expediciones comerciales te puedo decir que hay un individualismo increíble. La gente puede ir deambulando por el campamento base con los cascos puestos escuchando música. Ya, Yo lo prohibiría, claro. porque la voz del compañero que te habla de su manera de pensar, de los deseos que tiene, de las ganas de llegar arriba o de regresar a casa, todo esto tiene un sentido que va aparejado con el alpinismo. Claro. Es aventura, es sentimiento, es humanidad. Es mucho más que un deporte. Es más que un deporte. Mucho más. Yo no sé si es otra manera de vivir la vida, Sí. pero no es un deporte vociferante. Cuando llegas arriba, no hay nadie que te ponga una corona de laurel. ¿No? No hay nadie. Te das un abrazo con el compañero. Y lo único que estás pensando es en regresar abajo otra vez. Y la aventura, yo siempre lo digo, a veces alguien me dice, bueno, cuando estás arriba piensas que si tal, que el cielo, que Dios, que alguien... Sí, sí. Tienes nada, una necesidad, estás cansado, estás agotado, puedes estar incluso cabreado del esfuerzo que has hecho para pisar aquella montaña. Es cuando estás abajo, Abajo, ¿eh? cerrado en la tienda de campaña ya de regreso, en el calor de tu saco de dormir, Ay, sí. que haces una película de lo que ha sido el sueño de tu vida. No la cumbre en sí, Todo. todo el recorrido, el compañero o los compañeros con que te has unido para llegar arriba, Sí. estos altos y bajos que has tenido durante un mes y medio o dos. Toda esta película, con el calorcito del saco de dormir, es cuando tienes la felicidad y la suerte de decir qué deporte he escogido. Qué bonito. No es el campeonato tal que ha ganado uno u otro, no, aquí ha ganado tu manera de pensar, Sí. la suerte que has tenido de la convivencia. Sí. No es lo que consigues de la montaña, es cómo has llegado a ella, el esfuerzo que has Esto es supuesto. la vida, ¿eh? Esto que me estás contando es el reflejo de la vida. Es de el lo re- que tendría que ser la Porque vida. te puede ocurrir a los 15 años, a los 30 o a los 80, porque cada uno hay un objetivo que es el momento en que tú consigues este objetivo. Sí. Yo siempre lo digo que en la vida, incluso a nivel profesional, el que consigue en su vida trabajar en algo por el que ha luchado, Claro. es igual si estás barriendo una calle o estás de director en un banco. Es lo que tú aspirabas y que has conseguido. A lo mejor no tienes la suerte en la vida y tu situación te lleva a otras cosas. No has conseguido este objetivo, pero hay mucha gente que lo consigue y no es alpinista. No. Y no lo es alpinista, tiene otros objetivos. Y esto es lo que nosotros nos hemos propuesto siempre. Y cuando habíamos hecho el Pirineo, nos poníamos como objetivo descubrir los Alpes de los ingleses. Claro. Y cuando teníamos los Alpes, un buen día saltar a los Andes del Perú, y luego al Hindu Kush, y luego al Himalaya. ¿Qué nos queda? Los recuerdos, que es a lo que puedo aspirar. Claro, claro.
Pero fíjate que yo enseguida he dicho, bueno, el Himalaya. Y tú me has dicho, un momento, porque antes del Himalaya, claro, yo he pasado de los Pirineos y Montserrat directamente al Himalaya. Y hay toda una vida en medio. Hay toda una vida. Toda una vida. Yo he tardado esfuerzos. bastantes antes. Yo, Mi ignorancia, y ha además, sido, vamos yo al Himalaya. he conseguido algo, incluso cuando en mis conferencias, en mis charlas, la gente el presentador, Jordi Pons, que ha estado en el Everest, la primera expedición catalana al Everest, el primer 8000 y tal. Oye, es que Jordi Pons ha hecho alpinismo primero de ir a estas montañas y ha hecho las grandes paredes norte que son un sueño de todo alpinista. Pero claro, el gran público... Lo comercial sí, es el Everest. Oye, el Everest es un pie delante de otro. Es un pie delante de otro. Y si te agarras a una cuerda con 200 personas más, no tiene ningún tipo de... Es un circo actualmente ir al Everest. Ya. Es un circo. No hablemos de la sociedad y de... Bueno, ya no quiero entrar en ese tema. Porque yo vengo de un mundo... Esta mañana lo hablaba con mis compañeros, con Anglada y con Sibis. Digo, ¿te acuerdas que en el 81 en el Ama Dablam, la montaña sagrada de los Sherpas, la montaña más bonita del Himalaya, que no tiene 8.000 metros, sino que tiene 6.600, porque las montañas no se pueden medir por la altura, se han de medir por la belleza. Y el Ama Dablam es la montaña más bonita del Himalaya, la montaña sagrada de los Sherpas. Y en el año 81, en mi película que hice, que ganó en el Festival de Cine de Trento, se ven los Sherpas que llegan con los yaks cargados de leña, y afortunadamente, un año más tarde en el Everest, digo, acordaros que ya teníamos prohibido utilizar leña para evitar la desforestación. Y el gobierno del Nepal se dio cuenta que los Sherpas, que les encanta tomar té toda la tarde con leña, llegaría un momento con la evolución de las expediciones que el Nepal se estaría quedando sin árboles. Y esto se prohibió, afortunadamente. Y también ahora se paga un plus para que con los yaks se lleven la basura, el campamento. Bueno, no quiero hablar de suciedad en el Himalaya, porque de aquí 100 años seguirá saliendo latas, algunas de las cuales con etiquetas españolas. Sí, claro. Con etiquetas españolas. Claro. Porque lo más fácil es abandonar la cosa. Mira, los latinos tenemos grandes cualidades, vivimos bajo un cielo azul, nosotros el del Mediterráneo, pero la cultura de la naturaleza tenemos mucho que desear. No se te ocurra tú en Suiza tirar un chiclet o tirar un salivazo en el suelo, porque aquí tranquilamente, yo esta mañana he salido a andar y ayer también, y puedes encontrar los papeles, los Kleenex. Tardan 10 años en desaparecer los Kleenex. Y está lleno, porque la gente no le da importancia a ensuciar la naturaleza. Y es nuestro patrimonio que hemos heredado de la naturaleza. Y no sabemos respetarla. Y los latinos, desgraciadamente, somos muy cuidadosos en muchas cosas. La dieta mediterránea, el cielo azul, el sol, las playas y tal. Pero el tema de la suciedad, las colillas, los coches, gente que es muy limpia, que limpia el cenicero del coche y lo tira al suelo, pues el coche lo tiene limpio. Somos unos guarros en el momento en que no hemos tenido la suerte que nuestros padres y nuestras escuelas nos enseñaran algo tan primordial como respetar el medio ambiente y respetar. Y a nivel de alpinismo, ya lo mismo exactamente. Un Himalaya que, bueno, que afortunadamente ahora hay ciertas prohibiciones y las expediciones comerciales deben decir a sus clientes, sobre todo, respeto por la montaña, bueno, me imagino, porque yo ya no tengo muchos halagos para las expediciones comerciales, porque ya no, vaya, soy contrario. Todo a partir de lo que nos organiza entre amigos, todo lo demás ya no me interesa. Ya lo he criticado suficientemente y queda claro que actualmente el Himalaya, al menos ir al Everest, es un circo. Y aquí lo dejo. Bueno, ya es mucho. El tema del cine, siempre te ha gustado, ¿no? Bueno, yo tengo, afortunadamente, me dediqué al cine de Super 8. Primero llegué a hacer varias películas en Super 8, en una cámara de aficionados, pero luego pasé al 16 milímetros
y tuve la suerte de ganar algunos premios en Portugal, en Trento, en Diablerets, en Suiza, en el Festival Internacional de Torelló, y hice 22 películas en 16 milímetros. Piensa que filmar con la cámara Canon de 5,5 kilos, más todas las baterías que pesaban de litio 250 gramos y tenías que llevar varias. No son como las de ahora, ¿no? Y las bobinas que duraban 3 minutos. Nada. Las de Ektachrome. Total que yo llevaba un peso de 10 kilos en la mochila, aparte del saco de dormir o la chaqueta de pluma o los crampones o el piolet. Suerte que tenía pues muchos menos años que ahora. Bueno. Pero tuve la suerte de hacer 22 películas y ahora tengo todas las películas y los negativos en la Filmoteca de Cataluña. Sí. Mira, esto te hablaba de la montaña de la Mada Blanc, Sí. que es la montaña más bonita del Himalaya. Y que para los Sherpas es sagrada, ¿no? ¿Me has dicho? Esta es la montaña sagrada de los Sherpas, que hicimos la cumbre con 3 Sherpas que desde su pueblecito de Kunde ven siempre la montaña de la Mada Blanc. Y yo sabía que a ellos les gustaría pisar su montaña sagrada. Porque esta montaña estuvo muchos años prohibida de ascender por ser sagrada. Y el gobierno del Nepal prohibió la ascensión. Pero en un momento dado, por aquello de ganar dinero, empezó a dar permisos y nosotros fuimos. Ahora es una montaña de trekking. Las expediciones comienzan a punta pala. Pero nosotros hicimos la tercera ascensión a esta montaña. La tercera. 1981. Y ahora es una montaña de trekking. Y entonces yo, pues bueno, me he pasado toda la vida haciendo... Es que esto lo tendríais que ver. Haciendo, No sé si se ve, pero... haciendo proyecciones de un extremo al otro de la Tierra, y aún sigo haciendo proyecciones. Y conferencias. Y conferencias. Ahora, precisamente el día 1, tengo una conferencia en Andorra de mi vida alpinística, y el día 3, en un pueblecito de aquí cerca de Barcelona, volvemos a pasar la película del Everest, porque hace unos meses hemos cumplido el 40 aniversario de la primera expedición catalana al Everest, que no íbamos por la ruta normal donde van 200 personas, íbamos por la arista oeste, que es la ruta más difícil del Everest. Tiene 10 kilómetros de recorrido, pero se nos vino, no tuvimos suerte, se nos murió de una cosa interna. En el campo 2 un Sherpa se nos murió, tuvimos que bajar a incinerarlo. Luego vino el mal tiempo, se nos echó encima en el otoño, y el 14 de octubre, que estábamos ya realizando la ascensión a la cumbre, a 350 metros de la cumbre, la cordada de punta, Óscar Cadillac y Xavi Gil, por el viento decidieron volver atrás, y el Sherpa Nima Dorje fue el primero que empezó a bajar y debió de engancharse con los grampones y tal, y bajó 2.000 metros de caída, y con la muerte de Nima Dorje la expedición abandonó el objetivo. Y ahora estamos celebrando el 40 aniversario de esta expedición, y la película que hicimos es una película preciosa. Yo diría que es la mejor película sobre una ruta difícil del Everest hecha por gente del Estado español, que en este caso éramos los catalanes. Y o sea, sigo viviendo el alpinismo desde diferentes ángulos, escalando un poco. Ahora no, porque me rompí dos vértebras en Andorra, a punto de empezar a subir con los esquís, escalando, haciendo esquí de montaña y andando, que esto se lo aconsejo a todo el mundo. A todo el mundo. Hoy llegar a tu edad como estás, ¿algún truco mágico? ¿Alguna cosa más? Yo siempre digo la dieta mediterránea. Hombre, La dieta mediterránea. A ver, yo... Seguro, pero... No, yo había fumado un poco en mi juventud por aquello de que queda bien fumar, pero cuando venían las competiciones de esquí, yo toda la vida había hecho esquí nórdico de competición, fui incluso entrenador,
y corrí las carreras de 70 kilómetros en Italia, la marcha longa. Corrí 17 campeonatos de España, ganando algún subcampeonato de España de fondo, de esquí nórdico. Y claro, toda la vida me he dedicado a lo mismo, haciendo esquí nórdico, escalando, subiendo montañas. Esto sirve para divertirse y pasárselo bien, porque yo siempre admiro gente que ha hecho algo por la sociedad. Yo, Marisa, yo no he hecho nada. Simplemente podría decir, entre comillas, que he sido un poco egoísta porque he hecho algo que me he divertido yo. No he descubierto. Mira, lo único que he descubierto ha sido crear esto. Mira, unas piezas, ¿Esto lo has creado tú? unas piezas que ahora están por esto, todo el mundo. Esto claro, que se llama tanca. La tanca, sí, claro, para... Bueno, pues esto lo inventamos José Manuel Anglada y yo. Esta pieza pequeña que está en el Museo de Barcelona, Museo del Diseño de Barcelona, los fabricantes fuimos Anglada y yo, vendimos millones en todo el mundo hasta que del sudeste asiático copiaron y a partir de aquí con la iglesia hemos topado y lo dejamos, pero vendimos millones. Esto es una aportación de Anglada y Pons de una pieza que se llama tanca, que lo aportamos para ajustar, ¿no? Exactamente, claro. En 1963 lo inventamos, vimos una cosa similar en Estados Unidos de un señor que había hecho algo similar. Yo le dije, ostras, esto para cerrar las mochilas, es bestial, y el saco de dormir, porque yo siempre decía, en el saco de dormir, el cordoncito, bueno, a medianoche cuando tenías que salir a hacer tu pipí, tenías que desmontarlo, que tuvieses la suerte de tirar del cordón bueno, porque si tirabas del malo, te quedabas bloqueado, y entonces... A ver, aguantándote el pipí y tú bloqueado con el nudito aquí delante, debajo de la barbilla. Qué horrible. Y vale, a partir del momento en que hemos utilizado la tanca, el cierre, ¡ras! Salías como Dios afuera de la... Claro. Y esto se utilizó, estas te las he traído para ti, de recuerdo. Y esto se utilizó en todo el mundo, millones de piezas. Afortunadamente esto se terminó porque nos habríamos hecho más importantes y no hay necesidad de ser importante en nada. Hay que crear algo. Más no. Y yo me quedo con el deporte, que es lo que ha dado menos dinero, pero me ha dado más satisfacciones incluso que el propio... tu aportación al mundo, dices que no has hecho nada y tanto que has hecho. Y toda esta gente que ha subido detrás tuyo, ¿no? Que les has enseñado, que has sido un maestro para ellos, que has... Bueno, ha sido, quizás es como sería mi aportación modestamente. Modesta no. Para que algún chaval que viene aquí en casa porque tiene un final de curso, que tiene que presentar algo, saben que siempre les he atendido lo mejor posible y han salido de casa contentos. Este es un mensaje que yo considero que es lo que puedo dar tras de mí. Lo demás es igual, si he subido una montaña de 8.000 o 2, no tiene mayor importancia. No, pero el amor a la naturaleza, a lo que contabas, ¿no? Que el alpinismo es mucho más que un deporte, ¿no? Tú sabes lo que representa que este mediodía, unos señores que en 1974 estaban pisando a las 9 de la noche el primer 8.000 español, y que este mediodía estábamos comiendo juntos. Pasa que antes hablábamos de dónde iríamos el domingo, que escalada, y ahora hablamos que si el Sintrón, que la pastilla que me ha dado el médico, que tengo visita para el día 7. La conversación cambia un poco. Ha cambiado la conversación, por suerte acá, pero seguimos hablando. Y esto en una expedición comercial de uno de estos 300 que suben, no existe. No tienen ni la posibilidad de hablar de qué pastilla toman, porque a la que están en el aeropuerto nunca más se verán. Bueno, yo a todos mis entrevistados les pido un deseo. Que digas qué deseas para el mundo, o para ti, o para... ¿Qué pedirías? Yo pediría que todas aquellas personas que me han conocido y que son amigas mías, que sigan siéndolo, porque yo me iré de este mundo pensando que mi riqueza máxima ha sido cultivar los amigos para hacer lo que yo he querido, que es ir a la montaña. Has sido muy afortunados. Tienes una vida muy afortunada. Y además, tenemos que decir una cosa. Tienes a Sari, a tu mujer.
Bueno, Vamos a nombrarla. sí, Un poco. Sari ha sido, piensa que ella nunca ha hablado de montaña, pero ha subido conmigo al Kilimanjaro. ¿Sí? Subió conmigo al volcán Orizaba, que es la cumbre más alta de México. No se había puesto nunca crampones, ni nunca le he visto cuando hemos charlado y tal, a nadie que le diga, oiga, nunca le he oído decir. Ha estado como compañera y esposa cuando yo me he ido 3 o 4 meses fuera de expedición, porque he hecho aventuras de 4 meses en América del Sur y 4 meses en los montes del Himalaya. Ella se ha quedado a casa con su negocio que tenía dirigiendo a 12 señoras que cosían haciendo alta costura, vendiendo, llevando las tancas estas que yo fabricaba a los pedidos y además consolando a las amigas, a las esposas de mis amigos que estaban desesperadas. Y Sari siempre se ha comportado como una auténtica señora, defendiendo a su esposo en lo que a él le gustaba. Y esto estoy yo muy agradecido. Sí. Suerte que no nos escucha, si no a lo mejor no lo diría yo. Porque se ha ido a leer, ha sido una gran compañera. No hay, como dicen aquello, detrás de cada hombre hay una mujer importante. Mujer, pues sí. Ha sido esto. Sari ha sido una mujer importante en mi vida. Y tanto, una auténtica compañera. Una auténtica compañera, esta es la palabra. Sí, ¿eh? Estoy tan agradecida de esta entrevista. He aprendido mucho y creo que vosotros también podéis aprender. Muchas gracias. Pues nada, yo contento de haberte recibido en mi casa y espero que si algo de lo que hemos hablado hay algún mensaje que le lleve a las nuevas generaciones y sirve para algo. Sí, yo creo yo que ya sí. seré, me doy por bien reunida esta tarde. Sí, te doy un beso. Muy bien, María. Y gracias. Solamente una cosa, nosotros hablamos en catalán, nos ha costado bastante, porque somos bilingües perfectamente, catalán-castellano, castellano-catalán, pero cuando conoces a una persona y empiezas a hablar un idioma, cuesta un poco, ¿no? Bueno. Y además yo le trataba de usted, ha sido todo así un poco, pero bueno, nos ha salido bastante digno, creo, ¿eh? Yo teniendo en cuenta que mi madre era vasca, era de Santurce, pues claro, yo tengo un poco de una ramificación de versión castellana vasca y otra de catalana, o sea, lo que pasa que, bueno, me he quedado con el catalán que pesa más que el vasco. Bueno, nos ha salido bastante digno. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y espero que os haya gustado esta entrevista tanto como a mí y hay muchas cosas que aprender de Jordi Pons. Muchas gracias. Gracias a ti.